Hola gente, en este vídeo os voy a mostrar la estación de soldadura BK969S. Para ello, volveré a mi antiguo formato, es decir, dividiré este vídeo en 4 puntos. El primero sería por qué elegí esta estación de soldadura. El segundo, cuánto pagué por ella. El tercero, la calidad. Y el cuarto, si lo volvería a comprar. Pues empezando por el primer punto, pues elegí esta estación de soldadura ya que necesitaba un soldador medio decente en casa. La idea era comprar un soldador sin dejarme un riñón, ya que este sería para un uso esporádico. El problema es que cuando tienes un soldador muy malo, o más bien cuando tienes una herramienta de muy mala calidad, o no diseñada para el trabajo que estás haciendo, al final el trabajo se vuelve pesado y tedioso. Entonces la idea era intentar encontrar una estación de soldadura a buen precio que ofreciera resultados parecidos a uno profesional, como puede ser el caso de la Weller. La Weller BT1 es una de las estaciones de soldadura que más me han gustado, pero el precio de esta va entre 200 y 300 euros. Un precio demasiado elevado para un uso doméstico o esporádico. Entonces es cuando entró en juego esta estación de soldadura Bacon, ya que en primer lugar la estética me parece bastante cuidada, además disponen de un display o pantalla con la que podemos configurar cosas como la temperatura, además de poder ver en tiempo real qué está sucediendo. Es decir, que si por ejemplo la temperatura del soldador desciende cuando lo mojo en la esponja, puedo ver esto en la pantalla y esperar que el soldador recupere su temperatura óptima de trabajo. En cuanto a las especificaciones de este, pues el peso total de la estación es de tan solo 1 kilogramo, cosa que me sorprendió tanto que me vi con la obligación de desarmar la estación, ya que las estaciones de soldadura por lo general suelen pesar mucho más, diría que entre 2 y 3 kilos, pero ya veremos esto en el apartado de la calidad. El soldador admite una temperatura entre 180 y 480 grados centígrados, con una potencia máxima de 60 vatios, algo que fue decisivo al momento de la compra, ya que tenía muchas más estaciones de soldadura en mente, pero desde mi punto de vista, lo mínimo recomendable para que el soldador no le falte potencia es 60 vatios, ya que a mayor potencia más rápido llegará a la temperatura configurada y más estable será, evitando grandes fluctuaciones de temperatura. Y bueno, además de configurar la temperatura de trabajo, que esto está en la primera pantalla del display, también podemos configurar un offset o compensación de temperatura. Esto nos valdría realmente para calibrar apropiadamente la estación. Es decir, que por ejemplo, si tenemos configurada la estación a 350 grados, pero al medir con un termómetro nos da 345 grados, podremos añadir 5 grados de offset para compensar esto. En la tercera pantalla tendremos la opción de cambiar de grados centígrados a Fahrenheit. Y en la cuarta, la opción de poner una contraseña para que nadie modifique estos parámetros. Así que comparando esta estación con una de primera calidad, pues bueno, sí, perdemos algunas funciones, pero desde mi punto de vista, funciones innecesarias para un uso doméstico, como pueden ser el brillo en la pantalla, el modo standby o de autoapagado o los perfiles, que te permiten crear diferentes configuraciones en función al trabajo que vayas a hacer o a la persona que lo vaya a usar. Y claro, estas opciones brindan más comodidad al usuario, pero no por tenerlas haremos un mejor trabajo. Así que, viendo las opciones que tenía y el precio por la que encontré esta estación, esta era definitivamente la mejor opción. Bueno, y así entramos en el segundo punto, que fue cuánto pagué. Pues pagué 36,44 euros por esta estación de soldadura, un precio a mi parecer más que aceptable por lo que ofrece, ya que como dije antes, era de lo más barato, incluso comparando con estaciones sin pantalla. Entonces hablemos del tercer punto, la calidad. Pues empezando por el empaquetado, la caja venía muy bien empaquetada, aunque como mencioné anteriormente, sorprendido con una caja tan grande y tan poco peso. Como ya habréis visto durante el unboxing, la presentación es muy buena contando con instrucciones en inglés. Como estáis viendo, desmonté el soldador y la estación para poder ver qué había en el interior y cómo estaba acabado. Lo primero que comprobé fue si había alguna manera sencilla de cambiar el cable del soldador, ya que como todo en esta vida nada es perfecto y el cable del soldador es una basura. Esto hace que trabajar con él se haga incómodo y tan solo por ese cable.
y parece que no hay ninguna manera sencilla de desconectar el cable del conector, con lo cual posiblemente habrá que buscar un conector compatible si queremos cambiar el cable. Como podéis ver, por el otro lado, tenemos un calentador cerámico que parece de muy buena calidad, aunque creo que podría tener un conector para reemplazar este de manera más sencilla. Pero por otro lado, también agregaríamos más peso al soldador. Por cierto, en cuanto a los cabezales de recambio, me parece todo un detalle que incluyan esto aquí. Por otro lado, la base para colocar el soldador hace su función, pero tampoco me encanta, ya que para empezar, no es reversible. Es decir, la esponja siempre queda por detrás del soporte, y además de esto, la parte trasera es de plástico. Después de esto, me puse a desarmar la estación. Lo primero que hice fue sacar el fusible del conector de entrada eléctrico. Este fusible es de 1,5 amperios. La sorpresa es que tenemos un segundo fusible de repuesto dentro de la cajita. Y es que estos pequeños detalles son los que más me gustan o valoro. Ya que si estás en mitad de un trabajo y el fusible se funde, tienes un segundo fusible de repuesto, el cual nunca perderás porque estás dentro de la máquina. Ya que es muy probable que no dispongas de este fusible, y si lo tienes, probablemente no recuerdes dónde. Y una vez analizado el funcionamiento de la fuente o estación, quedé bastante satisfecho con el trabajo que habían hecho con esta estación. Así que con esto pasamos al último punto, que sería si lo volvería a comprar. Pues creo que no hace falta respuesta para esto, sin duda lo volvería a comprar. Llevo algo más de un mes con él y estoy encantado. Y es que si no fuera por ese cable, podría decir que es casi perfecto. Y entenderéis lo que digo si habéis usado anteriormente estos cables que son como de silicona. Estos cables suelen ser usados en muchos aparatos de uso profesional para facilitar el manejo de las herramientas. Y es que este soldador es tan ligero que la única resistencia que sientes es la de tener un cable que va donde quiere. Así que para mí los puntos negativos podrían ser el cable y la base del soldador. Aunque entiendo que una base Weller cuesta unos 90 o 100 euros y que he pagado 36 por todo el conjunto. Así que bueno, definitivamente es muy buena compra. De todas formas, sigo con la idea de cambiar ese cable, así que ya os dejaré aquí en la descripción los detalles si lo llevo a cabo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Un saludo.